una ninfómana es alguien que tiene prácticas sexuales, no que tiene un gran deseo, porque podría no tener deseo. Y ahí es donde más bien se está haciendo la categoría hoy día de adicción al sexo. Alguien que sin ganas está teniendo un comportamiento. Esa mujer no quiere comprar, no quiere ir a comprar, se resiste a comprar, pero inevitablemente termina yendo a comprar. Esta chica no quiere tener sexo, la verdad es que lo ha pasado mal con el tema, no quiere seguir en esto, pero inevitablemente termina teniéndolo. Por eso hoy día se habla más de un problema en el control de impulso que de otro tipo de trastorno, porque se está desarrollando un comportamiento sin deseo. En general la respuesta sexual cursa con deseo, con ganas. En el caso de las adicciones cursan sin ganas. La gente termina tomando aunque no quiere, aunque no tiene ganas, trata de evitarlo, termina fumando aunque no quiere, termina. Entonces, hoy en día el tema de la ninfomanía, que ya como nombre no está ni como teoría diagnóstica, más bien se ha llevado al plano de las adicciones sexuales, en la cual da igual si es hombre o mujer, y da igual cuál es su orientación sexual.